Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con América, como todas las semanas, vamos a conversar con Domingo Alberto Rangel en su segmento Al Derecho y al Revés. Domingo Alberto, yo tengo una inquietud con el problema de las tierras en este continente y se está asomando un problema sobre ese particular en Colombia y en Venezuela. Y me acuerdo mucho de la reforma agraria de Rómulo Betancourt, que de alguna manera sí tuvo un sentido y se diseñaron algunas políticas más o menos coherentes para que los venezolanos del campo fuesen verdaderos propietarios gradualmente, en la medida pues que entregaran resultados en el aprovechamiento de la tierra y produjeran para el consumo nacional. No alcanzamos la autonomía agroalimentaria, pero mal que bien, pues sí se llegó a tecnificar inclusive el campo, pero después de Chávez para acá, o sea, todo se desvaneció. Crearon el tal INTI, que lo que hizo fue expropiar tierra y todavía siento que en Carabobo, y estos días estaba leyendo, hay dos funcionarios chavistas que tienen sometidos pues a los dueños de finca y le dicen que si no pagan tanto, pues los van a desalojar. Bueno, ¿cómo se puede esperar que bien sea revolución o no sea revolución, si un país se autogestione? Bueno, el tema que estoy tocando son el problema original es que las constituciones venezolanas, no solo el 99 la del 61, han tenido la paridad, paridad que no se conjuga la una con la otra, de que le reconocen al que compró algo la propiedad, pero también al que dice a la tenencia de la tierra. Sí. Y eso viene después de la independencia, de que hubo militares, sobre todo, que conseguían extensiones bárbaras. Sí. Eso viene desde situaciones que el venezolano tiene que hacer, porque hay una serie de estados que tienen como nombre los apellidos de los militares. Monagas, Lara, Suátegui, bueno, no sí, no sí. Sí, sí. Entonces, Falcón incluido. Porque la demagogia le dice al que tiene la tierra que eso es de él. Y en algunos casos pudiera haber funcionado con el pequeño campesino al que tendrían que haberle dado apoyo para que creciera otro estado de producción. Exacto. Pero también favoreció a los pícaros que se metieron, sembraron 4 cambures, 2 papas y una yuca, y dicen que ellos tienen ahí desde hace mucho tiempo y que descienden del cacique tal o del cacique tal. Sí. Y eso tiene que resolver Venezuela, su sociedad, porque aparentemente nadie habla de eso, ni los precandidatos de la tal primaria, ni los que no quieren ir de primaria. Ay, tú estás diciendo una gran verdad. Yo hablé la semana pasada, me tocó hablar con 13 personas que fueron dirigentes del agro y representan a Fedecámara, perdón, a Fedeagro y esas otras organizaciones, e inclusive se han mantenido en Venezuela tratando de diseñar una cadena alimentaria que funcione. Y resulta que ellos me decían pues que tienen una cantidad de cartapacios, carteras, en las que de alguna manera han logrado diseñar algunos programas que llaman economía circular, que es que cada estado, o sea, se autogestione y diseñe las políticas económicas del agro y de cualquier otra actividad pecuaria productiva, o sea, en función de lo que cada región tiene, que es la única manera de garantizar que el producto llegue de primera mano al consumidor, ¿no? Y no se los aprueba ni se los recibe ningún candidato. Y tienen los programas en la mano. Bueno, es que con el tema era muy pequeña, el grupo mío hemos estado haciendo programas para municipios, por supuesto, empezamos en Baruta. Sí. Y hay formas en las cuales aumentar el trabajo productivo público. Por supuesto que no en todos los aspectos, no en carne, y si es carne será de vaca, no será de chivo, y tampoco pescado porque no es duro. Sí. Pero eso se puede. Lo que pasa es que no les interesa
lo que les gusta a estos candidatos es que lleguen a un sitio donde no hay agua y decir, bueno, yo voy a traer agua. O lo llevan a un sitio donde no hay transporte, dicen que van a traer transporte, después los eligen y no se olvidaron. Exacto. Pero la culpa también es del elector, porque el elector tendría que decirle, no, usted vino a la otra elección, que apareció a prometer lo mismo y ni siquiera ha seguido peleando por eso. Exactamente. Y la gente, porque fíjate lo que tú mencionaste, el INTI lo crea Hugo Chávez como una defensiva de su gobierno cuando los dirigentes agrarios hace 20 años de fe de cámara se vieron a sí mismos como presidenciables en un momento en que hasta Enrique Mendoza era presidenciable pues tenía una gorra para atrás. Sí. Imagínate la estupidez esa tan grande. Sí. Y empezaron a declarar todos los días y a truncar las vías de comunicación. Entonces el gobierno les creó el INPI, que es una legalidad para ellos. Porque es verdad que la legalidad dice, bueno, busquen el registro de dónde viene la tierra, a ver de verdad que es suya o no es suya, si es toda o es menos. Exacto. Lo que hablamos la vez pasada, claro, la tradición de los inmuebles. Exacto, pero con el INTI metieron una nueva variable, que un momentico, esta tierra era de los indios, cuando llegaron los españoles. Así que usted puede tener todos los registros, déjeme ver si había una tribu ahí. Y ahí abrieron la espita para comprar vivos, que decían que descendían del cacique Palo, de la cacique tal. ¿Sí? Pero óyeme una cosa. Entonces, Domingo, el problema viene desde Bolívar, que terminaba la guerra de independencia, o andando sobre ella, le decía a algunos de los combatientes, bueno, te voy a ceder esta tierra hasta donde alcance el disparo del fusil, ¿no? Y entonces tú eres propietario y tú la asumes. Entonces, o sea, ¿dónde empezó el problema entonces? Porque los gobiernos van buena pregunta, fíjate, ese problema no lo hay en Colombia. No. Y en Perú tampoco. Tampoco. Y en México, y déjame decirte que en México tampoco. Aquí la tierra ahorita, claro que no. Sí, la tierra ahorita en México sí es objeto de debate y de rebatiña ahorita, pero tradicionalmente bueno, no. Pero de debate de otro tipo, decir, bueno, yo soy el que la cultivo, tengo varias generaciones, este señor me tiene pisatario, déme lo que yo sigo trabajando. Exacto. Pero aquí no, aquí lo que pasó fue en general, se cogieron todo lo que les dio la gana. Y el lomito. Y crearon una oligarquía agraria que ni lavaba ni prestaba la batea, pues se cogían lo mejor y ahí empezó el latifundio, porque el resto no tenían ni siquiera capital para desarrollarlo ni el interés. Así es. Ahí viene una actitud totalmente distinta de nuestra sociedad que hay que cambiarla. Desde la colonia, sí. En las memorias del barón Humboldt, narra un episodio en el cual uno de los amos de tierra del estado Aragua, sí. De los valles de Aragua, los valles de Aragua no son los Fornes, por cierto. Sí. No son los Volmes, eso viene de antes. Lo retó a duelo, porque Humboldt le preguntó cuántas cabezas de ganado tenía, y este hombre se sintió ofendido. Esa no es una pregunta para el dueño, pregúntale al campesino, al mayoral, el que le dé la gana, porque con lo que ganaban les bastaba para vivir muy bien, para irse a Europa una vez al año a Puerto Rey y tener unos campesinos desnutridos, mal pagados, pésimamente pagados, prácticamente en el medioevo. El programa de Acción Democrática, acuérdate que era antifeudal. Sí. Cuando Acción Democrática nace en los años 40, una de sus metas era combatir el feudalismo. ¿Y qué es el feudalismo? Eso que estamos hablando. Exacto. Entonces, el INTI ahora, como el Estado no tiene entrada, porque las sanciones y los errores, todo lo que tú quieras, y el socialismo,
han convertido un país que se sintió rico en un país que es pobre y todavía tiene mentalidad o de lo que cree que es ser rico. Ese país está empezando a entender algunas cosas y el INPE ha retrocedido y le devuelve, o no le devuelve la propiedad, pues yo nunca la tuve, sino le dice, mire, yo me equivoqué, esa tierra que usted tenía no es del cacique tal, es suya, pero entonces viene el militar hoy en día, porque es el poder militar quien no le devuelve la tierra, y no es que devuelva o no devuelva, sino que esas tierras que fueron intervenidas, ni siquiera las expropiaron, no las pagaron, están custodiadas por la Fuerza Armada. Así es. Y adentro una serie de vivos de INPI, que venían del INPI anterior, no del actual, metieron unos pobrecitos diablos que pagaban 4 noches y tienen ahí hasta amenazados, que no te pueden ir como si fueran esclavos, para que digan que las 4 matas de las 40 de Campuro son de ellos y que ellos están ahí desde tiempos ancestrales, aunque los terrenos sean urbanos y los consejos municipales los hayan incluido en las desde hace mucho y no tiempo. solamente eso, Domingo, es que cogieron tierra y sembraron sábila que nace sola y que se extiende como el abrojo. Y entonces esa es la manera más fácil de decir, no, esta tierra está productiva. Pues yo estoy exportando sábila para la ceguera en Europa Media, ¿no? O en el Lejano Oriente, entonces yo tengo la tierra productiva, ¿no? Y resulta que ese es el producto Pero, más... pero es que es mentira, Por es eso, mentira. por eso te lo digo. Pues, si se meten en un terreno productivo y lo ponen ahí a subir carne y miles de cosas maravillosas. Es otra cosa, Eso eso es otra cosa, eso es otra cosa. Eso es lo que andamos buscando. Entramos en otra tradición venezolana que hay que acabarla, porque aquí no hay capitalistas ni empresarios, sino empresarios que buscan hacer negocio. ¿Qué es un negocio? El negocio es algo en lo que ellos intermediarios entre el poder del Estado y la realidad, me gano unos reales y dejo eso ahí y me importa un comino. Exacto. Por eso aquí no ha habido empresas inmensas que vayan creciendo, incluyendo Polar, que se contentó con el territorio venezolano y ahora esto empezó a salir. Sí. Gracias en parte a Chávez que logró sacar 5.000 millones de dólares. Pero por lo menos, Domingo, según lo que yo tengo entendido, los Mendoza le daban a ciertos agricultores que tenían extensiones regulares y le decían, mira, yo te voy a financiar para que produzcan maíz, que es lo que yo necesito como materia prima. Y mal que bien, ese producto le resuelve la arepa a todos los venezolanos. Ok, está bien, hasta ahí, ¿no? Pero resulta que esa tierra también Oye, es lo mismo que Agropatria. Sí. Y la otra, y la gruisleña. La gruisleña le financiaba la cosecha, Sí. la recibía, la pesaba, le pagaba lo que sobraba y ya está, y todo el mundo tranquilo. Incluso le financiaba el abono, el insecticida, lo que necesitara con la cosecha. Hasta la semilla, Después hasta llegó la semilla, hasta las semillas. llegaron unos a hacer negocios, Sí. que no es empresa, y el negocio era, bueno, vale, ¿cuánto vale el insecticida? X cantidad por tonelada, pónmelo al triple y nos repartimos lo que sobra. Ahí está, pero se distorsionó todo, sí. Y en ese momento el gobierno de Hugo Chávez le sobraban las divisas para entregar una parte aquí, otra parte allá, y empezaron a crear otro problema que tiene desde hace tiempo arrastrando, pero que ahora es peor, en los últimos años, que es la mala paga. El gobierno venezolano es mala paga. Así es. Yo soy ingeniero y los amigos míos que realmente son ingenieros, es decir, que no andan haciendo negocios, sino trabajando en su profesión, acostumbran, cuando les dan una horita del gobierno, ellos nada más hacen hasta donde les llegó lo que le han pagado, digamos, el adelanto o las prestaciones, las evaluaciones que pagaron. Y ahí se buscan un pleito con una asociación de vecinos, con un periodista, o le pagan para que los acuse de lo que sea y paran la obra. ¿Por qué? Porque si siguen haciendo no les van a pagar. No le van a pagar. Sí.
Esa es la verdad. Sí, sí. No, y hay muchos individuos que llegan a los partidos políticos para que los pongan de burócratas en donde sea, con tal desde allí pues empezar a hacer negocios extraños, ¿no? Y los cargos son solo para eso, agentes o agencias de captación de dinero fácil, ¿no? Sí, sobre todo de importaciones para Venezuela y exportaciones del país donde estén, Sí, porque eso es lo que explica en gran parte que hoy en día tú puedas comprar una botella de vino italiano, digamos aceptable, o español, incluso francés, en $3, mientras que el vino de la Polar hecho aquí es más es el doble, por sí, ejemplo. sí. Bueno, Domingo, pero es Entonces, que, mira, Domingo, es que quebraron hasta las fincas camaroneras, que las había también, había muchas, unas en Falcón, otras en Margarita, otras en Coche. realmente no conozco ya era un muchacho, ya está por los 40 y picote para 50, que tiene una de las primeras que montó en el Zulia. Ajá. Ah, pero ese muchacho se montaba en su avión el lunes y regresaba los Ese viernes, es el problema, porque ¿ves? yo conozco gente que en Cumaná montó un músico de aquí conocido, y ese tipo nunca iba porque te cobraba y no sé qué, bueno, la perdió totalmente. Imagínate. O otro experto, ponle las comillas que son mudas, en leche y en queso, que tenía no era marinera, sino un criadero de peces, Ok, que también era igualito, él nunca iba, lo perdió. Pero en imagínate. cambio, las truchiculturas de los Andes, que le han montado italianos de algunos gochitos, eso sigue Todavía funcionando. existe, todavía existe. Claro, y no solo eso, sino que aquí no había trucha. Yo de niño recuerdo haber escuchado conversaciones de los mayores, que nos traían de regalo una truchita escondida así como en una cavita mínima, como un secreto y con hielo, porque se habían acabado y el general Pérez Jiménez había prohibido sacar las truchas. Sí, Hoy en día se exporta trucha para Colombia bueno, fíjate tú. y hace rato que lo así. Y toda la trucha que se come en los restaurantes de los tres estados andinos es lo mismo. Sí, Entonces, y esa gente no ha vivido mal, es decir, viven ahí montados, pero no es que vivan mal, no es que no tengan automóvil, no es que tengan una buena casa, no es que puedan tomar vacaciones, porque en definitiva el campo, y más hoy en día, da. sí, claro que da. Y el problema, por eso es que te insistía mucho, que esta gente que más o menos es experta en eso, y que algunos de ellos son profesores universitarios de la Escuela de Agronomía, o sea, me decían que se cansan de presentarle los proyectos a muchos candidatos y ninguno los recibe. Pues simplemente dicen, después hablamos, después hablamos. O sea, ninguno quiere presentar un programa de gobierno, aunque sea un solo aspecto, que sea coherente, creíble y realizable. Uno. Si, si le llegan con $10,000 para que Eso sí, incluya, ahí sí lo conocen rápido. y los $10,000 los gastan en un que canta un gallo y no le dan cuenta a ninguno. A nadie. Esa es la Pero verdad. ahí no son daltónicos, ahí reconocen al verde rapidito. Exacto. Y como se acostumbraron que no trabajan y viven bien, Sí, bueno, ahí se pelean hasta por ser conservador. sí, señor, se trompean, por eso esa es la cosa, ¿no? Que cada uno quiere Claro. llegar, como te dije, Entonces, cada uno quiere llegar a un bastión que genere fácil. sí, pero eso hay que acabarlo. No, claro, Mira, claro. El problema es que con el gobierno que tenemos no se puede y con los que están por venir todavía no sabemos cuál es el que trae de verdad buena intención. No se ha puesto claro eso aún. no, yo voy a la primaria por eso, porque ninguno de los que se han postulado realmente, y lo peor es lo que los rodea. Fíjate, el señor Domingo, Felipe, yo voy a aprovechar ajá, aquí a hacer un inciso aquí, sobre lo siguiente. Cada vez que hay una crisis, por ejemplo, cuando la democracia de los años 60 y 70 empezó a tener problemas, aparecieron unos notables, ¿no? Notables. Entonces, la solución era ajá, salir de los adeclos copellanos y montar a Chávez. Ahora tenemos unos honorables, ¿no? Que son los que están prestándose para que se coja un candidato
Yo preferiría que esos honorables se junten a sí mismos, ¿verdad? Con la claridad de vida, con la buena intención de vida, diseñen un programa de gobierno y convoquen a los políticos para ver cuál de ellos está en capacidad de entender la profundidad de ese planteamiento y pueda pretender aspirar, porque es que aspira todo el mundo sin saber ni siquiera, o sea, cómo se llevan unas estadísticas. Porque pareciera que en el gobierno nadie lleva estadísticas hoy porque no lo saben hacer. No, los notables de antes y los honorables de ahora, en realidad nunca tuvieron un diagnóstico preciso del país. Sí. Porque eran unos tipos que se lo pasaban en canal, entre ellos mismos. Yo me puse estos unos programas viejos de los notables. Y salvo un que hablaba con y el viejo Rafael Rey, que se salió del grupo notable enseguida, Sí. ninguno te dio una posición sobre el país seria. Lo que hacían era echar chistecitos. Entre los notables estaban los artistas, digamos, plásticos, de aquí, Zapata, y todos esos. Una esa izquierda que venía desmoralizada de la lucha armada que la apoyaron ellos al principio y que los acostumbraron a vivir más o menos bien sin trabajar y rezongando eso sí. No, no solamente eso, con el consentimiento de la figura de fundaciones que recibían dinero no sé para qué, pero de eso vivían muchos. No, y a nombre propio. Yo conozco cantidad que tenían una bolsa de trabajo que llamaban, que se las pagaban. Lo que después fue el Ministerio de la Cultura, cuando lo manejó Simón Alberto Consalvi, Sí. en paz descanse, y los pagaban y con eso vivían bebiendo y tenían hasta firma en los restaurantes de Sabana Grande. Porque el que les fiaba sabía que al final de mes le iban a llegar la platita y iban a pagar. Entonces, esa gente que no volvió a leer nada, que incluso hablan de marxismo, no leyeron a Marx, ni siquiera para aplaudirlo, para criticarlo, pasaron toda su vida hablando pistolada, pero los medios les daban trigo. Y ese Los medios matrimonio, les dieron trigo. sí, te oigo. No, porque ese es el gran problema, es un notable. Entre los notables estaba el fiscal que enjuició a Carlos Andrés Pérez. Sí. Y cuando uno lee el juicio, uno ve que ese fiscal notable, honorable, profesor de grado y posgrado en la UCB, este señor abrió el juicio con una fotocopia de un cheque falso. Sí, que tú me lo comentaste hace como 2 semanas, exactamente. Sí. Ni siquiera investigó si el cheque era verdadero, era el correlativo, y cuando finalmente fueron al Banco Central, se dan cuenta porque hay cámaras en todos lados y a las audios siempre las digo, que el que cobró fue un funcionario de interior, de relaciones interiores, el policía Aguirre, Sí. no un funcionario de Miraflores, de la Secretaría. Sí. Entonces ahí acusaron, porque también son selectivos, ellos acusaron, lo plancharon, pero no a mi hermana Beatrice, con Beatrice no se metieron ni de broma, Sí. por temor a la lengua de mi padre. Pero mira, Domingo, Fíjate yo lo que que siento es que dentro de todo este panorama que hemos descrito, con estos episodios históricos con respecto a la tierra, con respecto al uso del poder, uso y abuso, digamos, ¿no? En muchos casos, estamos atrapados sin salida, ¿crees tú en este instante? no ¿O creo, tú crees que porque hay un fíjate, resquicio por ahí? lo que yo llamo borrón y cuenta nueva, que pueda aplicarse desde un municipio donde gente de urbanización no pagan, lo que llamaban antes derecho de frente, lo que se llama propiedad inmobiliaria, hasta los puntos que hemos hablado de cuando los hoy no quieren entregar algo que dice que es privado y que el señor tal y cual, no quieren sacar a la gente que está ahí de 4 hogares. Con una decisión de borrón y cuenta nueva,
tú puedes empezar a cobrar en los consejos municipales locales. Pero fíjate que borrón y cuenta nueva fue lo que quiso aplicar Rosales en el Zulia con el sistema eléctrico. Y bueno, lo que le está lloviendo es candela. Bueno, pero es que el problema eléctrico, yo tengo una discusión con alguien que me hacía sorna, pues me decía que cuál era mi solución. Le dije, mire, es que no puede haber una solución menos patrimonial. Si el servicio no es confiable, si el servicio no se vuelve confiable y operativo, definitivamente nada de lo que hagas administrativamente allí va a servir para nada. Pero usted para que se vuelva eso, tiene que pagar el público una tarifa comparable por lo menos a la América Latina. Y en cualquier país de esto, la gente paga entre 100 y $200 al mes de energía. Vamos a empezar por ahí. Sí, pero los primeros morosos con Corpoelec son los ministerios y las oficinas públicas y las mismas alcaldías. Bueno, por eso hay que tirarles el borrón y cuenta nueva y olvidarse está peleando con el pasado. Pienso yo que es inútil. Pero fíjate, el otro problema es el de los sueldos. Sí. Porque los funcionarios, los empleados, los técnicos que había aquí en Corpoel y en la Electricidad de Caracas, emigraron muchísimos aquí, de otro lado los linieros. Sí, yo conozco muchos y me hablan de ese problema, que no quieren regresar porque no ven seguridad ni garantía de inversión primero, y segundo que al regresar allá pues el problema de operación y administración de esas instituciones no se ha resuelto y no hay seguridad. No, el trabajo es brutal. O sea, Antonio, el trabajo es brutal, porque donde había 300 linieros para toda Caracas, quedan menos de 20. Imagínate. Entonces, si donde había 15 hombres queda uno, evidentemente ese uno, por más valeroso que sea, patriota, lo que sea, donando 4 lochas o agarrando lo poquito que le dé que le arregle un problema, no te da abasto. Eso también hay que arreglarlo. Claro, así es. Y luego, donde pusieron una serie de plantas, estos ladrones entre yo y Chapón y los bolichicos del Country Club. Sí. Bueno, algunas pusieron, otras las cobraron y no pusieron nada, pero se han quedado con un juicio abierto que no llega a nada. Mira, o la privatizas o ves qué hace, ponla a funcionar, en definitiva. Bueno. Porque antes de llegar el petróleo, en los Andes, sobre todo, que hay grandes torrentes, las luces de los pueblos, incluso la ciudad de Mérida privada, era de gente que había puesto en alguna época una represa y le entregaba un servicio aceptable a la ciudad. No, y eso que tú estás diciendo, a mí me lo han sostenido muchos técnicos, ingenieros eléctricos que venían de Corpoelec inclusive de cuando era de la electricidad de Caracas por un lado y de Cadafe por otro. De ahí vienen y me dicen, no, es que mira, el problema es que nosotros estamos conscientes que el gobierno no quiere invertir y el dinero que invirtieron ya se lo cogieron. Entonces, eso quedó en cero y el servicio está mejorando y no hay con quién mantenerlo. Y es verdad eso que tú dices, no hay técnicos, no hay linieros, no hay nada. Entonces, la tendencia es a que se descalabre por completo. A prestar a Venezuela, no le va a prestar ni el Fondo Monetario, ni los rusos, ni los americanos, ni los europeos, ni los chinos. Porque los chinos ya prestaron para el fondo y todavía están no le han pagado. Claro. Bueno, Domingo, yo no sé, yo sigo insistiendo en el que estamos atrapados y sin salida, pero vamos a ver si aparece alguien, como dices tú, que Turquía que ganó el Lugán la primera vuelta y no se sabe si pasó a la segunda, tenía 49.92%, hace nada. Imagínate tú. Bueno, para que tú y el reconteo que falta en los pueblitos, donde además el que puede hacer más trampas, claro. Generalmente él siempre ganaba ahí. Entonces tú te imaginas que nosotros también estemos expuestos a la misma circunstancia de que se queden estos tipos allí por las marramucias del CNE. Y entonces, ¿con quién salvamos al país? Bueno, pero es que con la anuncia del CNE, cuando hay alguien que encarna a un país, como el caso de Polonia, con el sindicato igual Lech Walesa, Sí. de solidaridad, ahí no hubo forma. Walesa le aceptó
al general Jaruzelski este acuerdo. Okay. En la próxima elección de diputados, usted tiene el 51% de los diputados, porque en los circuitos que usted diga no vamos a presentar candidatos para que gane el suyo. Okay. Así fue. Bueno, ahora, y aún así, con el 51% y la mayoría de lo que equivale aquí a las gobernaciones, terminaron sacándolo, pues la mayoría donde ganó Solidaridad fue aplastante. sí. Pero es que aquí no hay mayoría aplastante, porque yo vivo conversando con gente que durante las encuestas cuando se pagan a estos señores que salen en la televisión, ellos tienen años que como no quieren invertir en las encuestas que son caras, no buscan muestras ni en los barrios, ni en los pueblitos, ni mucho menos en sitios apartados. Los restaurantes de Caracas, en los restaurantes de Caracas. Más o menos, y por ahí, la parada del metro y qué sé yo. Ahora, ¿qué sucede? Que en esas zonas, que es lo único que hay como, digamos, vestigio de política, Sí. la caja CLAP, los cupos universitarios para los muchachos que gradúan. Y los bonos de vez, y los bonos de vez en cuando. Bueno, esos entran automáticamente, pero digamos, organización política y la oposición nunca van cuando van a buscar una elección y cuando están divididos para la gobernación. Y para la gobernación de Usuato se pelea Opción Democrática y Primero Justicia, van de Primero Justicia. Pero si también tiene un candidato, Voluntad Popular, van, pero en ese momento, y los otros años nunca han aparecido por ahí. No, pero fíjate, yo recuerdo hace, qué sé yo, un año más o menos, que, ¿cómo se llama ese muchacho que canta? Nacho no es el otro, que cantaba con Nacho. Nacho. Chino y Nacho. Ah, Nacho. Él andaba en una, no sé si en una vagonera, en qué, repartiendo cosas, visitando barrios y todo, y la gente va si le van a dar algo, pero o sea, con convicción no van. Bueno, pero ¿cómo van a decir ese muchacho, quien lo pone, que por cierto está todavía metido en problemas de drogas, pero que cae y después lo meten en una clínica? Ese muchacho, quien inventó de la noche a la mañana, que era un líder para la juventud, fue Henry Ramos Alú, que lo puso a hablar el Día de la Juventud en la Asamblea Nacional. Eso es correcto. Sí. Como si Acción Democrática no tuviera entre sus jóvenes algunos que podía haber dado la cara ahí. Tiene una escuela de dirigentes, siempre la tuvo, no sé si desapareció. No, más o menos ha desaparecido, porque para que esté Bernabé con la tarjeta. Pero es que la del PSUV también, esa payasada que hacía Hugo Chávez de vez en cuando, que se vestía con una toga y birrete y sentaba a la dirigencia de él y Aristóbulo y les preguntaba, les hacía preguntas. Y yo lo vi 3 veces anunciar una escuela de dirigentes que nunca funcionó. Y burlándose de los signos académicos, los símbolos académicos. Claro, que no los tiene, nunca los tuvo. Ojo, y partiendo de algo que es ridículo, porque supone que un partido tiene que tener una ideología. Para entrar a un partido tienes que compartir lo que te lo hayan explicado, y eso se tiene que ir replicando hasta el último municipio. Exacto. Si no, no es partido. Pero estos son partidos de partidarios del gobierno. Así es. Si el partido tiene la alcaldía, en ese municipio más o menos tiene partidarios de la alcaldía, el partido. Sí. Y si no tiene la junta municipal a su favor completa, y el alcalde lo manda al cipote cuando le dé la gana. Por eso salen alcaldes como lo pues que yo tuve un programa 2 años con él. Verbi, gracias. Mira, ahora la oposición, esa es la última, que es un grupo de la oposición de allá, desde Miami, pero tienen nexo con Suárez.
estaba buscando apoyarlo porque, claro, ellos tienen algún candidato a gobernador, entonces piensan que para qué no puede, le puede pasar los votos, como si eso fuera así automático. No, y fíjate una cosa, Además, bueno, una cosa que está ocurriendo, que parece que el venezolano pues definitivamente se enfermó mucho de la política, ¿no? Y no le importa lanzarse donde quiera. Y está uno en España, no sé en qué municipio interiorano, o sea, que el pueblo tiene 173 ciudadanos, no tiene más. La gente, y entonces él quiere ser alcalde, un venezolano. Entonces, los venezolanos es que parece que se impregnaron de la política al derecho y al revés. sí, bueno, pero es que la política no es pena. Este señor, Sánchez, Sí, es presidente de un imperio. sí, señor. Y ese señor, un imperio que siempre ha estado enfrentado desde el primer día que los reyes católicos unificaron la península con los moros, pues con los mamocanos. Así No, es. no es que le esté echando un de fuego, pero entonces su enemigo histórico siempre ha sido Marruecos y acaba de entregar todo el territorio del Polisario de Marruecos y que Vicente de Melilla se retiró. Pero bueno, y alguna vez los árabes estuvieron gobernando España casi 500 años, Claro, hasta que los reyes hasta católicos que lo los reyes atacaron. católicos aparecieron. Pero bueno, el tema es históricamente muy profundo, bien extendido. Yo creo que por hoy hemos cubierto el tiempo de manera muy exitosa y muy aleccionadora además. Ese día de la madre yo nunca había visto tanta contradicción en los locutores que tienen con programa propio. Porque esos señores en Venezuela se pasan toda la semana recordándonos que esto está muy pobre, que somos unos pobres, sin embargo, te queda más de los propaganda para que vamos a gastar. Para que gasten los $24 es lo que le dan mensual. Entonces, cosa, yo no los entiendo, pónganse de acuerdo. En el café que montaron con mi clase, hoy hubo fiesta porque todavía esta hora está lleno de Es carros. que Yo no puedo les encanta un bonche y eso es lo que nos tiene mal. No nos enseriamos nunca. Pero bueno, amigos, vamos a ver si la semana, a ver si la semana que viene damos una cátedra sobre ciudadanía, a ver si la gente aprende definitivamente a entender lo que es la política, lo que es la civilidad. por lo menos cómo funciona desde el Consejo Municipal, que es donde uno tiene que Allí, en esa, actuar. exacto, Ni siquiera en el Consejo, en la situación de vecinos, en su junta de condominio. exacto. Bueno, a ese nivel es que tenemos que llegar nosotros con esta plataforma. Y tú sabes que ese ha sido mi propósito desde un comienzo. Así que vamos a ver si para la semana que viene te preparas un temita, pues, que tenga que ver cómo debe ser la conducta, el nivel de respuesta, la cooperación que el ciudadano debe prestarle a su entorno y a la zona donde vive, y cuál debe ser la actitud cívica con respecto al vecino, con respecto al compañero de trabajo, con respecto a la escuela, con respecto a la familia, que son células Y importantísimas que la podemos gente... llegar de 30. Pues yo estuve más de una hora en Cristina, células, de una mujer culta, bien informada, eh, sólida en cuanto a defender no solo tus derechos, sino tu religión. Y me estaba contando de la escuela de primaria, perdón, primaria, de quinto, prekinder y preparatorio, hay unas fundaciones que teóricamente están con la oposición y han traído miles y miles de libritos chiquitos donde le dicen al niño a esa edad que hombre y mujer es lo mismo y que él tiene el derecho a escoger su sexo y que el Estado, si él tiene que cambiar. Sí, bueno, esos son temas que están sobrevenidos en los últimos tiempos. Nosotros vamos también a tocarlo de repente en lo que a formación de ciudadanía se refiere. Así que para la próxima semana prepárate pues que vamos a darle duro a eso. ¿Ok? Aló, aló, o se te acabó la batería. Yo voy a cerrar sin despedirme.
Estamos yo hablando con Domingo Alberto Rangel en su segmento Al Derecho y al Revés, a través de Radio Victoria o con esa tradición, en esta nuestra alianza hemisférica con Ben América. Gracias por acompañarnos.